Los Juegos Olímpicos nos venden gloria, pero no muestran las consecuencias. Atletas volando a velocidades letales. Un error, un segundo, y desaparecen. Sin medallas, sin segundas oportunidades. Esta noche revelamos las tragedias olímpicas más horribles de la historia. Y al final de este video, decidirás quién es realmente el culpable. Caso 1. Nicolas Bochatai. Se supone que los Juegos Olímpicos coronan campeones, pero para Nicolas Bochatai, se convirtieron en una prueba final y mortal de los límites humanos. En 1992, el esquí de velocidad llevaba a los atletas más rápido que nunca, convirtiendo la montaña en un arma. Bochatai no era imprudente, era respetado, disciplinado. Un hombre que había pasado años dominando el control a velocidades que la mayoría de los seres humanos nunca estuvieron destinados a alcanzar. El esquí de velocidad debutó como evento de exhibición en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992, y era pura locura por diseño. Sin trucos, sin giros, solo gravedad y valentía. Los atletas se lanzaban cuesta abajo a más de 240 km por hora, envueltos en trajes aerodinámicos que los hacían parecer más misiles que esquiadores. Bochatai ya se había clasificado para la final. La carrera más importante de su vida estaba solo unas horas. Entonces vino una bajada rutinaria de calentamiento, una decisión que nadie cuestionó. Liderando a un pequeño grupo por una pendiente pública, Bochatai coronó una colina a toda velocidad, y de pronto, no había dónde ir. Una enorme máquina quitanieves estaba justo en su trayectoria. Sin advertencia, sin tiempo para reaccionar. A esa velocidad frenar era imposible. El impacto fue instantáneo, y no hubo ninguna posibilidad de sobrevivir. Lo que vino después hizo la tragedia todavía más oscura. A la multitud que esperaba la final nunca se le dijo nada. Las preguntas sobre la visibilidad, la seguridad y por qué Bochatai no estaba usando sus esquís de velocidad fueron apartadas discretamente. La competencia siguió adelante, pero el esquí de velocidad nunca volvió como evento olímpico, porque una verdad se volvió imposible de ignorar. Hay límites que, una vez cruzados, exigen una vida a cambio. Caso 2. Ross Milne. Con apenas 19 años, Ross Milne cargaba con las esperanzas de toda una nación. Australia no era conocida por la nieve ni por las montañas, pero Milne estaba decidido a demostrar que pertenecía al escenario invernal más grande del mundo. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 1964 debían ser su llegada. En cambio, se convirtieron en su último momento. Desde el principio, los Juegos de Innsbruck fueron peligrosos. Una severa falta de nieve obligó a los organizadores a transportar nieve a las pistas, creando condiciones irregulares e impredecibles. La pista de descenso casi no tenía barreras de seguridad. Árboles, ramas y terreno áspero bordeaban el recorrido mientras los esquiadores descendían a velocidades extremas. Atletas y periodistas lanzaron advertencias, pero los oficiales decidieron ignorarlas. Durante una bajada de práctica, ocurrió lo impensable. Todavía había personas paradas en la pista, viajando a toda velocidad. Milne las vio de pronto frente a él. Sin tiempo para frenar, giró para evitar atropellarlas. Esa sola decisión salvó a otros, pero lo dejó fuera de control. Salió violentamente despedido de la pista y fue lanzado fuera del recorrido, golpeándose contra un árbol y sufriendo lesiones devastadoras. Milne fue trasladado de urgencia al hospital, pero no había nada que los doctores pudieran hacer. Murió horas después. Los oficiales culparon a la inexperiencia, pero quienes lo conocían rechazaron esa versión. Ross Milne no murió porque no estuviera preparado. Murió porque se ignoró la seguridad. Y los Juegos Olímpicos aprendieron una dolorosa lección al costo de la vida de un joven. Caso 3. Bahram Ghorbrani. Bahram Ghorbrani no era solo un atleta, era un sobreviviente. Un ex soldado que perdió el uso completo de un brazo durante la guerra. Ghorbrani reconstruyó su vida a través del deporte. Primero llegó a la cima en el levantamiento de pesas paralímpico, ganando múltiples medallas internacionales y convirtiéndose en un símbolo de fuerza y resiliencia en Irán. En 2006, una grave lesión en el hombro terminó con su carrera en el levantamiento de pesas. Para muchos, ese habría sido el final. Para Ghorbrani, solo fue otro comienzo. Se volcó al ciclismo, un deporte que exige equilibrio, resistencia y valentía. Años de entrenamiento incansable le dieron un lugar en los Juegos Paralímpicos de verano de 2016, compitiendo en la categoría C4 para atletas con discapacidad en las extremidades. El recorrido de ciclismo en ruta en Río era brutal. Subidas empinadas,
curvas cerradas y descensos veloces no dejaban margen para el error. Durante la carrera, mientras Ghorvani descendía a gran velocidad, su bicicleta se desvió ligeramente de la línea. En una fracción de segundo se accidentó durante un descenso a alta velocidad. El impacto le causó una devastadora lesión en la cabeza. Los paramédicos corrieron para ayudarlo, pero en el camino al hospital, su corazón se detuvo. La muerte de Ghorvani destrozó a su familia y conmocionó al mundo paralímpico. Su hijo, que ya había perdido a su madre por cáncer, ahora también perdía a su padre. Bahram Ghorvani pasó su vida demostrando que los límites podían superarse. Al final, el peligro del deporte de élite terminó por cobrar su vida, recordándole al mundo que incluso las historias de esperanza más fuertes pueden terminar en tragedia. Caso 4. Francisco Lázaro. Francisco Lázaro no era un atleta profesional. Era un carpintero que entrenaba antes del amanecer y después de largas jornadas de trabajo, persiguiendo un sueño que pocos creían posible. En 1912, se convirtió en el primer atleta en representar a Portugal en unos Juegos Olímpicos, llevando con orgullo la bandera de su nación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de verano de 1912. El maratón olímpico se celebró el 14 de julio de 1912, bajo condiciones brutales. Estocolmo estaba atrapada en una intensa ola de calor. Las temperaturas se dispararon cuando los corredores comenzaron la carrera, y muchos atletas se retiraron incluso antes de empezar. Aún así, Lázaro siguió adelante, decidido a demostrar que pertenecía entre los mejores del mundo. Con el dorsal número 518, se mantuvo cerca del frente del grupo deteniéndose solo brevemente para tomar agua. Alrededor del kilómetro 30, su cuerpo empezó a fallar. Sin advertencia, Lázaro se desplomó sobre el camino. Los espectadores corrieron hacia él y se sorprendieron al tocarlo. Su piel estaba ardiendo. Más tarde, los médicos descubrieron que se había cubierto el cuerpo con cera, posiblemente para evitar quemaduras por el sol o reducir la fricción. En cambio, eso atrapó el calor dentro de su cuerpo, impidiendo que se enfriara. Lázaro nunca recuperó el conocimiento y murió a la mañana siguiente. La autopsia reveló una afección cardíaca no diagnosticada, lo que volvió el calor todavía más mortal. Después se reportó que sus últimas palabras antes de la carrera fueron: «Ganaré o moriré intentándolo». Francisco Lázaro se convirtió en el primer atleta en morir durante una competencia olímpica. Un recordatorio trágico de cómo la ambición alguna vez chocó con la falta de seguridad. Caso 5. Nodar Kumaritashvili. Nodar Kumaritashvili tenía apenas 21 años, pero cargaba sobre los hombros generaciones de sueños olímpicos. Nacido en una familia de 12 de febrero, durante su última bajada de entrenamiento, Kumaritashvili se lanzó por la pista, un pilar de acero expuesto. El impacto fue devastador. Su compañero de equipo corrió hacia él mientras los paramédicos le practicaban RCP, pero las lesiones eran mortales. Kumaritashvili murió antes de la ceremonia de apertura olímpica. El equipo de Georgia marchó en silencio usando brazaletes negros. Los oficiales culparon a un error del atleta, pero los críticos señalaron una pista que nunca debió haber sido aprobada. Su muerte no fue solo un accidente trágico, fue una advertencia que llegó demasiado tarde y que se pagó con la vida de un joven que nunca tuvo una segunda oportunidad. Caso 6. Kazimierz Skrzypecki. Kazimierz Skrzypecki era distinto a cualquier otra persona en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1964. A sus 55 años, era el atleta de mayor edad en la competencia, y los competidores más jóvenes le decían cariñosamente «tío». Ex piloto de la Real Fuerza Aérea, era disciplinado, valiente, y estaba en una condición física excelente, decidido a demostrar que la edad no define los límites. Sin embargo, la pista de luge de Innsbruck tenía fallas serias. Las temperaturas cálidas hicieron que algunas secciones del hielo se ablandaran y luego se volvieran a congelar de manera irregular, haciendo que el recorrido fuera impredecible y peligroso. Muchos atletas se accidentaron durante las prácticas, algunos en repetidas ocasiones. A pesar de las señales de advertencia tan claras, no se hicieron cambios importantes de seguridad. La competencia siguió tal como estaba planeada. Durante una bajada de entrenamiento, ocurrió el desastre. El trineo de Skrzypecki comenzó a tambalearse a gran velocidad. En cuestión de segundos perdió el control y salió disparado fuera de la pista, estrellándose violentamente contra el suelo congelado. El impacto le provocó un trauma fatal. Fue trasladado de urgencia al hospital
y llevado a cirugía de emergencia mientras los doctores luchaban por salvarle la vida. Murió a la mañana siguiente, apenas unos días antes de que los juegos comenzaran oficialmente. Los rumores se extendieron rápidamente diciendo que su edad era la culpable, pero sus compañeros atletas rechazaron con fuerza esa versión. Skrzypecki no era imprudente ni estaba fuera de forma. Le falló una pista que jamás debió haber sido aprobada. Su muerte fue absorbida en silencio por los juegos, un recordatorio inquietante de que ni la experiencia ni el valor pueden sobrevivir cuando se ignora la seguridad. Caso 7. Trent McCleary. El 29 de enero del 2000, Trent McCleary, un ala derecha de 27 años de los Montreal Canadiens, hizo lo que a los jugadores de hockey se les enseña a hacer sin dudar. Se agachó para bloquear un disparo durante un partido contra los Philadelphia Flyers. Era un sacrificio rutinario que había hecho incontables veces antes, pero esta vez el puck no pegó en sus protecciones ni en sus guantes, y salió disparado directo a su garganta. El impacto le destrozó la laringe al instante. McCleary se sujetó el cuello mientras se tambaleaba sobre el hielo, con el rostro poniéndose azul mientras luchaba desesperadamente por respirar. Miles de aficionados observaron en silencio, paralizados, mientras el pánico se extendía. En cuestión de segundos, el equipo médico entró al hielo y tomó una decisión que significaría la diferencia entre la vida y la muerte. Ahí mismo, al borde de la pista, y usando las herramientas que tenían a la mano, los doctores le practicaron una traqueotomía de emergencia, cortando su cuello para crear una vía respiratoria mientras él agonizaba sobre el hielo. McCleary fue trasladado en ambulancia al Montreal General Hospital en estado crítico. Los doctores dieron noticias devastadoras. Su laringe estaba destrozada. Uno de sus pulmones había colapsado. Después vinieron múltiples cirugías, y aunque lograron salvarle la vida, su carrera en el hockey terminó para siempre. El juego que amaba estuvo a punto de matarlo en un solo instante imposible de evitar. Trent McCleary sobrevivió a lo que debió haber sido una lesión fatal, pero su historia sirve como un recordatorio brutal de lo delgada que es en realidad la línea en el deporte profesional. Un disparo bloqueado, una diferencia de unos centímetros. Y esta historia habría terminado de una manera muy distinta. Para los atletas de los siguientes casos, esa línea sí fue cruzada, y nunca tuvieron la oportunidad de alejarse. Caso 8. Melanie Coleman. El 8 de noviembre de 2019, Melanie Coleman, una gimnasta y estudiante de enfermería de 20 años, entró a New Era Gymnastics en Hampton, Connecticut, para lo que debía haber sido una sesión de entrenamiento normal. Había pasado años equilibrando sus estudios universitarios en Southern Connecticut State University, con el deporte que amaba. Esa noche se preparaba para una próxima competencia, enfocada y segura de sí misma. Melanie subió a las barras asimétricas para practicar un movimiento de soltura seguido de una salida con doble mortal hacia atrás. Era una habilidad difícil, pero una que ya había realizado muchas veces antes. Mientras giraba por el aire, algo salió mal. Su agarre se resbaló. Giró una vez, luego dos, y en lugar de caer de pie, se estrelló de cabeza y cuello contra el tapete. El impacto fue inmediato y devastador. Los entrenadores corrieron hacia ella, estabilizando con cuidado su cabeza y cuello, mientras llamaban a los servicios de emergencia. Melanie fue trasladada al Yale New Haven Hospital, donde los doctores trabajaron sin descanso para reparar una lesión catastrófica en la médula espinal. Durante 2 días, su familia y sus compañeros se aferraron a la esperanza, rezando por un milagro que nunca llegó. El 10 de noviembre de 2019, Melanie Coleman fue declarada muerta, rodeada de las personas que más la amaban. En su funeral, fue recordada como una persona vibrante, generosa y llena de luz. Más tarde, su madre dijo que Melanie dejaría para siempre un espacio vacío en las fotos familiares. Un resbalón, un instante, y una vida construida sobre pasión y promesa desapareció para siempre. Caso 9. Yashtika Acharya. El 18 de febrero de 2025, Yashtika Acharya, con apenas 17 años, entró a un pequeño gimnasio de entrenamiento en Bikaner, Rajasthan, lista para otro entrenamiento brutal. Yashtika no era una adolescente común. Ya era campeona nacional de press de banca con medalla de oro, y una de las promesas más jóvenes del powerlifting en India. Su futuro en ese deporte parecía imparable. Esa mañana se preparó para un intento pesado de sentadilla, cargando la barra con unos asombrosos 270 kilogramos, más de 3 veces su peso corporal. Un entrenador estaba justo detrás de ella, vigilándola muy de cerca.
cuando Yashtika sacó la barra del soporte y dio pasos cuidadosos hacia atrás. Sus piernas de pronto cedieron. En una fracción de segundo, el enorme peso se desplazó. La barra se resbaló de sus hombros y cayó directamente sobre su cuello, antes de que alguien pudiera reaccionar. Las personas del gimnasio corrieron para levantar la barra mientras llamaban a una ambulancia. Yashtika fue trasladada al hospital, pero el daño era catastrófico. La fuerza aplastante le había roto el cuello al instante. Fue declarada muerta poco después de llegar. Un momento de desequilibrio terminó con una vida definida por la disciplina, la fuerza y la ambición. La muerte de Yashtika Acharya se convirtió en un recordatorio escalofriante de que, en los deportes de fuerza, no hay margen para el error, y hasta los cuerpos más fuertes pueden fallar en un instante. Caso 10. Owen Hart. El 23 de mayo de 1999. Owen Hart entró a la Kemper Arena en Kansas City, como una de las figuras más queridas de la lucha libre profesional. Conocido por su humor, su talento y su amabilidad detrás de escena, Owen se presentaba esa noche bajo su personaje enmascarado de Blue Blazer en Over the Edge. El plan era simple: una entrada dramática desde las vigas, pensada para entretener al público. Momentos antes de que comenzara el truco, Owen acomodó su vestuario mientras estaba suspendido muy por encima del ring. Ese pequeño movimiento activó un mecanismo de liberación rápida que nunca debió soltarse a mitad del aire. En un instante, Owen cayó casi 24 metros en línea recta hacia abajo. Los testigos lo oyeron gritar una advertencia mientras caía, apenas librando a un comentarista a pie de ring, antes de que su pecho se estrellara contra la cuerda superior y el esquinero con una fuerza espantosa. Los paramédicos corrieron hacia el ring mientras la arena entera quedaba en silencio. Owen fue trasladado al Truman Medical Center, pero las lesiones fueron mortales. Murió por una hemorragia interna masiva provocada por una aorta desgarrada. De forma impactante, el evento continuó poco después. Tras su muerte, la viuda de Owen presentó una demanda por muerte injusta, que más tarde se resolvió por millones, y fundó la Owen Hart Foundation. Su muerte sigue siendo uno de los momentos más perturbadores en la historia del entretenimiento deportivo. Un recordatorio trágico de lo rápido que el espectáculo puede volverse mortal. Caso 11. Javiera Ortiz. El océano estaba en calma, el sol ya estaba alto, y para Javiera Ortiz se suponía que sería otra mañana tranquila en el agua. El 21 de febrero de 2025, la joven de 27 años salió a remar en la playa Ranaca, cerca de Copiapó, Chile, a solo unas semanas de su boda y en uno de los momentos más felices de su vida. Mientras los surfistas esperaban más allá de la rompiente, una pequeña embarcación pesquera regresaba hacia la orilla. Imágenes posteriores mostraron al bote atravesando la zona de surf a velocidad. Javiera nunca lo vio venir. En un solo instante violento, la embarcación la impactó, destrozando su tabla y arrojándola bajo las olas. El traumatismo contundente en la cabeza y los brazos la dejó inconsciente casi de inmediato. Otros surfistas corrieron por el agua para sacarla a la orilla mientras la sangre se mezclaba con la espuma a su alrededor. Los servicios de emergencia lucharon por reanimarla, pero Javiera Ortiz fue declarada muerta camino a recibir atención médica. El pescador fue detenido brevemente y luego liberado debido a las leyes de uso compartido de la playa. Su muerte desató indignación pública y exigencias sin respuesta de reformas de seguridad, dejando imágenes estremecedoras y el recordatorio de que incluso las aguas más tranquilas pueden volverse fatales sin previo aviso. Caso 12. La tragedia del equipo alcanzado por un rayo. El partido estaba empatado, la lluvia se acercaba, pero nadie salió del campo. En octubre de 1998, se disputaba un partido local de fútbol en la remota aldea de Banachi, en lo que hoy es la República Democrática del Congo. El equipo local de Banachi se enfrentaba a sus viejos rivales de la aldea cercana de Basanga, mientras decenas de habitantes observaban desde la orilla del campo bajo nubes oscuras de tormenta. Entonces, sin advertencia, el cielo explotó. Un solo rayo cayó sobre la cancha con una precisión aterradora. Los 11 jugadores del equipo de Banachi colapsaron al instante, sus cuerpos desplomándose sin vida sobre el pasto. A solo unos metros de distancia, los jugadores de Basanga permanecieron de pie, completamente ilesos. Más de 30 espectadores resultaron heridos por la descarga eléctrica, sufriendo quemaduras y parálisis temporal, mientras el pánico estallaba por todo el campo. Lo extraño y unilateral del impacto conmocionó al mundo. ¿Cómo podía un rayo matar a un equipo entero y perdonar a todos los demás?
Como en aquel momento no se ofreció una explicación científica clara, los rumores de brujería y maldiciones se extendieron por la región. Hasta el día de hoy, la tragedia del rayo en Bonacci sigue siendo uno de los accidentes más perturbadores en la historia del deporte. Un recordatorio de que a veces el peligro no viene del juego mismo, sino de fuerzas que ningún atleta puede dejar atrás. Caso 13. Peter Biangala. El estadio estalló de alegría en el minuto 62 de un partido de la Mizoram Premier League el 14 de octubre de 2014. Peter Biangala, de apenas 23 años, había hecho lo que todo futbolista sueña. Su gol empató el marcador para Bethlehem Bengtlang FC. Y miles de aficionados se pusieron de pie mientras corría hacia la banda, sonriendo y listo para celebrar. Peter era conocido por su energía y por su movimiento característico. Sin dudarlo, se lanzó a una serie de mortales hacia atrás, una celebración que ya había realizado muchas veces antes, pero esta vez algo salió mal. En el segundo giro, calculó mal la rotación. Su cuerpo cayó de manera extraña y su cuello golpeó el suelo con una fuerza espeluznante. Los gritos de celebración desaparecieron al instante. Sus compañeros se quedaron congelados mientras Peter yacía inmóvil sobre el césped. Fue trasladado de urgencia al Civil Hospital en Aizawl con la columna destrozada. Durante 5 días agonizantes, aficionados, compañeros y familiares se aferraron a la esperanza, pero el 19 de octubre de 2014, Peter Biangala murió a causa de sus lesiones. Su club retiró el jersey número 21 en su honor. Un momento de alegría pura se había convertido en una tragedia irreversible. Un recordatorio brutal de que en el deporte, hasta una celebración puede convertirse en el acto final. Caso 14. Tom Price. El 5 de marzo de 1977, el sol caía con fuerza sobre el circuito de Kyalami durante el Gran Premio de Sudáfrica. Entre los 26 pilotos en la parrilla estaba Tom Price, de apenas 27 años, y considerado ampliamente como una de las estrellas emergentes más brillantes de la Fórmula 1. Muchos creían que Price estaba destinado a convertirse en campeón del mundo. Esa tarde, nunca volvió a completar otra vuelta. A media carrera, el compañero de equipo de Price, Renzo Sorsi, se detuvo después de que su auto se incendiara en la recta principal. Sin autorización, 2 jóvenes comisarios corrieron a través de la pista activa para ayudar, uno de ellos cargando un extintor de 18 kilogramos. Los pilotos se acercaban a la cresta a toda velocidad y con visibilidad limitada. Un auto se desvió y evitó por poco el desastre. Tom Price no tuvo esa oportunidad. Viajando a casi 270 kilómetros por hora, Price impactó de frente al comisario Frederik Jansen van Buren. La colisión mató al comisario al instante. En un giro cruel del destino, el extintor salió volando por el aire y golpeó el casco de Price. Un impacto fatal que también mató al piloto, mientras las cámaras de televisión en vivo registraban todo. Su auto siguió avanzando sin conductor por la pista antes de detenerse al chocar. En segundos, 2 vidas se perdieron en uno de los accidentes más horribles de la historia de la Fórmula 1. Una tragedia nacida no de la competencia, sino de una sola falla catastrófica en la seguridad. Caso 15. Dale Earnhardt. La carrera estaba casi terminada. La victoria ya se estaba celebrando. Y Dale Earnhardt estaba haciendo lo que siempre hacía mejor: ponerse en peligro para que otros pudieran ganar. El 18 de febrero de 2001, durante la última vuelta de las Daytona 500 en el Daytona International Speedway, el 7 veces campeón no iba persiguiendo la gloria, la estaba protegiendo. Al salir de la curva 4, el Chevrolet negro número 3 de Earnhardt hizo un ligero contacto con otro auto. No fue un choque violento según los estándares de NASCAR. No hubo volteretas, no hubo explosiones, solo una pérdida repentina de control. Su auto se fue hacia abajo en la pista y se estrelló de frente contra el muro de concreto a casi 260 kilómetros por hora. Para la mayoría de quienes observaban parecía un impacto duro, pero sobrevivible. No lo fue. Los equipos de emergencia llegaron rápido hasta Earnhardt, pero el daño ya estaba hecho. Había sufrido una fractura basilar de cráneo fatal, muriendo al instante con el impacto. Apenas unas horas después, el mundo del automovilismo quedó atónito con el anuncio. Dale Earnhardt había muerto. El hombre que simbolizaba dureza y valentía se había perdido en un choque que, en apariencia, ni siquiera parecía mortal. La muerte de Earnhardt cambió NASCAR para siempre.
Después vinieron las restricciones obligatorias para cabeza y cuello, diseños de autos más seguros y mejoras en la seguridad de las pistas. Su legado sigue vivo en campeonatos, en su familia y en un deporte que por fin aprendió una dolorosa lección. A veces, el momento más peligroso es el que parece inofensivo. Caso 16. Kevin Ware. El 31 de marzo de 2013, millones de estadounidenses estaban viendo el partido del Elite 8 entre Louisville y Duke. A mitad de la primera mitad, Kevin Ware saltó para intentar bloquear un tiro de 3 puntos. Era una jugada defensiva rutinaria, del tipo en el que nadie piensa dos veces. Cuando Ware cayó, algo salió terriblemente mal. Se desplomó en el piso con dolor, y en cuestión de segundos, toda la arena quedó congelada. Sus compañeros gritaron, los entrenadores cayeron de rodillas. Algunos jugadores voltearon la mirada, incapaces de ver. Las cámaras cortaron rápidamente la toma, pero la reacción lo decía todo. No era una lesión normal. Fue uno de los momentos más perturbadores que se hayan visto en el básquetbol universitario. Ware fue llevado de urgencia a cirugía y sobrevivió, pero su carrera quedó alterada para siempre. Lo que más impactó al país fue su reacción. Mientras los entrenadores lo rodeaban, Ware supuestamente les gritó a sus compañeros que siguieran jugando y terminaran el partido. Vivió, pero ese momento rompió la ilusión de que el básquetbol es inofensivo. Un aterrizaje, un segundo, y el recordatorio de que incluso los deportes sin contacto pueden cambiar una vida al instante. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.